Continuamos con Saber y Sabor con estas dos candidatas a ocupar un cargo en el Senado, en el Congreso de la Nación, Senado y Diputados de la Nación. Flavia, bueno, ¿cómo ves que podrías aportar desde el Senado para que Salta tenga una posición más gananciosa, diría yo, teniendo en cuenta las palabras del gobernador permanentemente respecto a la lealtad esa de ida y vuelta? Bueno, mira, para terminar de cerrarte la idea que conversamos anteriormente, nosotros tenemos ya 2 años gobernando sin presupuesto. ¿Y por qué es importante el presupuesto? Porque es la famosa ley de leyes, ¿no? Donde se discute los ingresos y a dónde se aplica, qué obras de infraestructura, cuáles van a ser las políticas. Dentro de estos 2 años sin presupuesto hubo un acuerdo entre el gobernador y el gobierno nacional con una serie de obras para Salta, la pavimentación de la 934, la finalización de escuelas secundarias, en fin, una serie de obras que el Estado Nacional no cumplió. Y encima, ahora que mandaron el presupuesto, no están incluidas. Entonces, en realidad, esto de, más que la lealtad de ida y vuelta, que se puede interpretar como un tema político, en realidad, cuando yo te digo, déjame que te lo baje concretamente, es eso. Estábamos gobernando sin presupuesto, lo que le daba discrecionalidad al gobierno nacional, se comprometió con una serie de obras que no cumplió y tampoco están incluidas en el presupuesto. Claramente la función de un legislador nacional es defender los intereses de Salta. Perfecto. Y esto es la ley de presupuesto. Y después me gustaría aclarar ciertos puntos que estaban hablando recién. El primer punto, que cuando se compara con Chile, que Chile paga el 40% de regalías, hay que tomar en cuenta de que eso es sobre el margen, no sobre la facturación. Y por otro lado, el litio que produce Chile en el desierto de Atacama tiene concentraciones de 1800 ppm contra la mejor concentración que hay en Argentina es de 800. Entonces, ¿cuál es el punto? No son cosas comparables, porque si nosotros pusiéramos esas retenciones directamente el sector sería inviable en la Argentina. ¿Por qué? Porque naturalmente no tenemos las mismas condiciones que en Chica. Es menos rica y tenemos más impurezas. Entonces no es directamente comparable. Después el tema de la declaración jurada. Cualquier exportación tiene que pasar por mecanismos de aduana y certificados y balanzas certificadas. Así que tenés el contraste, o sea, hacer la declaración jurada, autorizás la exportación, pagás tus derechos de exportación para que salga el cargamento, pero tenés que pasar por una balanza certificada y hay controles. Entonces no es que no hay controles. Cuando se trató el RIGI también lo que se acordó y que se puso en la ley es aumentar ese 3% del valor Bocamina a un 5% del valor Bocamina. Pero en realidad lo que tenemos que rediscutir es la carga fiscal total, ¿no?, del sector. Por ejemplo, eso es lo que se paga por regalías, pero solamente en derechos de exportación que no son coparticipables. La minería paga entre un 4,5 y un 8, depende la sustancia, y no son coparticipables. Entonces, solamente en derechos de exportación, el gobierno nacional recauda muchísimo más que lo que puede quedar de regalías, ¿no? Entonces, el tema de regalías sí es un punto de más estudio. Otros impuestos nacionales que sí son coparticipables, pero que bueno, pagan hay que discutir la coparticipación porque tenés mucho desbalance entre lo que queda en nación y lo que le corresponde a provincia, y eso también es función de un legislador. Y más ahora que mi ley te dice, che, yo quiero discutir la reforma impositiva, pero discutamos la reforma impositiva y la coparticipación, que tiene 30 años sin discutirse. También discutamos la reforma laboral, pero discutamos el tema previsional, porque también es cierto de que critican las moratorias. Ahora es muy difícil llegar con 30 años de aporte después de que Argentina no crea empleo privado y genuino desde hace 20, 25 años. Entonces las moratorias terminan siendo un parche necesario, porque nadie llega con esa cantidad de aportes, ¿no? Y después el tema de tomar casos individuales como si fueran generales. La minería creó empleo. El caso de San Antonio de los Cobres me encantaría que sea Dubái, pero claramente todavía no tenemos la minería recién empieza en Salta. Todavía Salta, los proyectos van a comenzar la construcción, ya hicieron la construcción en los proyectos, pero el proyecto de Río Tinto, por ejemplo, todavía no comenzó. Todavía no tenemos ningún proyecto de cobre en construcción. Tenemos un proyecto de oro, pero el otro proyecto de diablillos todavía no está. O sea, esto recién arranca y por eso hay mucho énfasis en la capacitación. ¿Por qué? Porque mucha gente de la Puna lamentablemente no tienen o el primario completo o el secundario completo. Ahora una última cosita y te voy a insistir en lo mismo. ¿Cómo crees que podés incidir en el Senado
para lograr, digamos, lo que no se logra hasta ahora, porque vos bien lo dijiste, hay un incumplimiento sin presupuesto y ya hay un incumplimiento, digamos, de lo prometido sin presupuesto dentro del presupuesto. Primero yo creo que la política ya tiene que estar, ser mucho más generosa y nosotros tenemos que estar discutiendo un proyecto y no esta cosa Milei anti-Milei, que te voto todo en contra, o si no, anda a levantarle la mano, porque no hay ahí asiento en el Senado para el gobierno nacional, los asientos son para las provincias, no para un gobierno nacional. ¿Cómo puedo contribuir? Primero que tenemos un proyecto, nosotros tenemos un proyecto para Salta. ¿Qué necesitamos en Salta que sí hay que discutir en el Congreso Nacional? Aparte de estas leyes que son fundamentales para la Argentina, la coparticipación, la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional, que hay que discutirlas todas en paralelo, porque ninguna puede estar, una afecta a la otra, y que hay que pensar con qué Congreso queremos discutirlo. Si con el Congreso que vemos la foto hoy, si consideramos que eso es gente idónea para ir a discutir estas reformas, que me parece que claramente que no, tenemos que recuperar la calidad institucional del Congreso. Además hay proyectos de sectores específicos que Salta necesita. El primero, la ley de biocombustibles. El sector de biocombustibles es un sector perdido en la Argentina y particularmente en Salta, donde es increíble que el 70% de nuestro maíz se vaya sin agregado de valor, porque la ley de biocombustibles no funcionó. El tema de industria. El agregado de valor en la cadena del agro no está en la soja ni en la ganadería. La generación de empleo está en la industria. Al contrario de lo que pasa en minería. En minería, la mayor cantidad de agregado de valor y de creación de mano de obra está en la primera etapa del proceso y no tanto en la industrialización. Perdón, te pido un alto ahí. Tengo que preguntarle a Marcela sobre la ley base. Vos querías decir algo, yo te corté con la publicidad, pero tenés la oportunidad. No hay problema. Y otra vez estamos viendo realidades distintas, porque a Flavia le preocupa, por supuesto estamos en lista distinta, a Flavia le preocupa las empresas, la minería, la producción y demás. Yo tengo otra preocupación, y para mí la preocupación es la gente con el tema de la recesión, que no llega a fin de mes y que compra los alimentos en 3 cuotas. ¿Qué es lo que pasa? Con la ley base le permitimos, y digo le permitimos, todos aquellos que votamos a representantes que después votaron lo que quería Milei a cambio de obra, que como ella dijo bien, nunca vinieron, le permitimos que no le aumente 21.000 pesos por mes a los jubilados. 21.000 pesos por mes al jubilado que cobra la mínima. Le permitimos que haga un censo, una auditoría a los discapacitados a manera nacional, en donde un ciego va a tener que demostrar que no va a haber nunca más, un inválido va a tener que demostrar que no va a haber nunca más, y en el medio hubieron negocios como por ejemplo el del diputado Quintar de Jujuy, hermano de Alba Quintar, que es candidata en la lista de Flavia, en donde le pagan a la clínica Los Álamos 120.000 pesos por cada persona con síndrome de Down que presente todos los papeles y diga: yo les juro que voy a seguir teniendo síndrome de Down. Mi preocupación es el otro sector de la población. Con la ley base le permitimos eso y le permitimos que haga reformas increíbles. Y yo sí creo que esta vez es o Milei o no Milei. No hay medias tintas, no hay avenida del medio, no hay grises, sino vos votás a gente, como nos pasó, que votamos anteriormente, que le aprobaron todo a Milei y ahora dice Milei nos engañó. Nosotros vamos a votar por la gente, por la defensa de los derechos, porque esto no es kirchnerismo, antikirchnerismo, no, son los derechos que se consiguieron durante muchísimos años, que son los derechos que nosotros queremos defender y no vamos a cambiar el voto. Nunca vamos a votar a favor de que se cierre Vialidad, el INTI, el INTA. Yo creo que la gente necesita saber esa diferencia y la única lista que le va a garantizar ese voto es la lista nuestra que lo lleva Loso Leavi, que votó todo en contra, no porque se le ocurrió, no por el noísmo que alguna vez se dijo del Partido Obrero en Salta, sino porque atacaba todos los derechos conseguidos durante tanto tiempo. Y en el caso mío, como candidata a diputada nacional, fue la ley base la que permitió todo esto. Hablamos de reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria quiere llevar a las mujeres a los 65 años, a los hombres a 70. Nosotros 3 que estamos acá, por ejemplo, podemos jubilarnos más viejos quizás. ¿Por qué? Porque trabajamos en lugares donde estamos cómodos, vamos en nuestros vehículos, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción, pero vamos a un maestro rural
vamos a un albañil a ver si aguanta trabajar tantos años. O sea, no tenemos que ver por nosotros, tenemos que ver por el otro y tenemos que tener un poco de empatía. Vamos a flexibilizar más el tema laboral. Yo te decía fuera del micrófono, no lo digo yo, sino que lo dijo el ministro Dibajur, que me parece una voz muy autorizada para hablar de este tema. Primero, en los 2 años de Milei cerraron 1.200 empresas, quedaron afuera 7.800 trabajadores en blanco, ni hablemos de lo que están en negro. Y otra de las cosas que dijo el ministro Dibajur, que lo voy a parafrasear, es: los únicos años de crecimiento sostenido en la Argentina fueron kirchneristas, no otros. No estamos defendiendo una ideología, estamos viendo la realidad de lo que le pasa a la gente y nosotros queremos ir por el que menos tiene, porque el empresario se defiende solo, tiene sus contadores, tiene su abogado. La gente que no llega a comer ahora a fin de mes es la gente que realmente tiene problemas y nosotros vamos a trabajar por ellos. Mira, yo también trabajo principalmente por la gente, porque la gente lo primero que te pide es trabajo. Ahora también tenemos que ser realistas. Lo primero que te pide la gente es trabajo. Ahora, yo estoy a favor de la universidad pública. Lo que han hecho con los discapacitados es una cosa inhumana, pero tampoco podemos desconocer, y de hecho hoy tenemos allanamientos en Salta por más de 10.000 pensiones por discapacidad que se dieron en el pasado en casos de corrupción y como caja política. Hablemos de Vialidad. No, yo estoy en contra de cerrar Vialidad, pero no podemos desconocer que Vialidad fue una caja de corrupción atravesada por numerosos casos que hay que acomodarla. Las universidades, yo estoy a favor de las universidades, ahora que también se dejen auditar. Entonces, las universidades la el auditan INTA, todos los perdón, días, el no, INTA, no es que no el la INTA. auditan, ¿no? No, Y no, el no, tema no, de no, los no. discapacitados. Bueno, ¿vas a hablar vos o voy a hablar yo? Que yo no te interrumpí, disculpa. Bueno, habla vos y después Entonces, hablo yo. No es que yo defienda a las empresas, yo defiendo la creación de trabajo, porque de esta salimos adelante con trabajo y con desarrollo. No nos queda otra. Tampoco podemos decir esconder todo lo que pasó en el pasado. El INTA, estuve con el INTA reunido, yo creo en el INTA como Instituto de Tecnología Agropecuaria y que fue fundamental para el desarrollo del agro argentino. Ahora, también perdieron el foco. Vialidad lleno de empleados innecesarios. Entonces, hay cuestiones que sí había que acomodar. Entonces, hoy algo que no nos podemos permitir, y claramente estamos en listas distintas, es no volver al pasado. No volver al pasado, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Y la gente lo que necesita es terminar con la inflación y trabajo. Y para eso lo único que tenemos que lograr es tener generosidad política y discutir un proyecto más allá si es Milei o Cristina. Bueno, chicas, tengo que ir a un corte. Siempre me la deja picando, siempre me la deja picando. Pero vos sos periodista. Qué bárbaro, Vos sos yo periodista y me entiendo entendés. esto perfectamente. Perfecto. Vamos a un corte y ya volvemos.